Muy buenas, estamos acá con Jorge Jauri, mi abuelo, trabaja en una calificadora de riesgo, el 17 de noviembre y posteriormente de haberle leído la definición hecha por Juan Vicente y Luca Infantino del neoliberalismo, procederemos a hacerle las preguntas que corresponden. La 1 dice así: ¿cómo vivió él la época de la dictadura? Bueno, en condiciones underground, en principio. Yo viví la época de la dictadura desde el 73 hasta el 84 en diversas etapas de mi vida, pero unas trabajando como un militante político y a la vez trabajando como un trabajador cualquiera, armando una consultora que en aquel momento se llamó Seragro, que fue bastante importante, y después ya desde adentro del otro lado del muro, digamos, desde el penal y desde las cosas, intentando imaginarme cómo iba a ser mi vida futura cuando saliera, que fue unos años después, en el 79, e intentando después armar siempre grupos de trabajo que pudieran realizar proyectos que tuvieran diferenciación con la oferta existente, tanto en materia de consultoría, en principio, con la formación de Seragro, como de luego en CARE, que es la primera calificadora nacional propiamente dicha, que trabaja con técnicos uruguayos, solamente a diferencia de las Tres Hermanas, y con un proyecto bastante innovador que nos ha resultado interesante. ¿Cómo la viví? ¿En qué sentido, Lucas? Nada, tu experiencia, tu pasantía. Bueno, digo, fue una de las épocas más oscuras, no solamente para mí, sino para todo el mundo. Y en principio, más que para los presos, para la gente que estaba afuera, sufriendo las consecuencias diarias, que no eran solamente las de la represión y demás, sino que eran las de la vida misma. La dictadura lo que impone es un desvío muy fuerte de las normas elementales de vida en democracia, y en principio afecta a los mercados, que esto es lo que importa decir, porque bueno, el fenómeno chileno, que es el antecedente inmediato, que es la dictadura chilena del 73, inaugurada en septiembre del 73, tuvo muchos adeptos en el mundo, entre otras cosas porque contrató a los mejores economistas anglosajones, norteamericanos y demás, para imponer por la vía de la fuerza un modelo. Era un modelo de tipo, no se puede decir, a mí me duele decir neoliberal, porque el concepto de neoliberal implica la libertad en principio sobre todas las cosas. Hayek, que es uno de los pensadores más absolutamente tutelares de la libertad y demás, fue un adepto de la dictadura chilena en un principio. Luego, cuando fue invitado a Chile y vivió lo que se vivía en Chile, y vivió lo que era en realidad la dictadura, con un concepto de política económica basada en la apertura y la liberalización, inmediatamente dijo: esto no es lo nuestro, esto es una barbarie. Y en Buenos Aires, en una conferencia posterior, un año después de haberse ido de Chile, se arrepintió de haber celebrado el éxito de la dictadura. O sea, no hay dictadura conciliable con la libertad, y en tanto no hay dictadura conciliable con el neoliberalismo, el liberalismo, lo que sea. Muy bien, fabulosa respuesta. Pues en el segundo punto queremos preguntar, a tu parecer, si Uruguay ejerció el neoliberalismo durante el gobierno dictatorial. No, para nada. En el Uruguay nunca hubo neoliberalismo, liberalismo, ni nada que se le parezca. Lo que hubo en Uruguay, en la historia uruguaya, es un largo trayecto de protección, reñido con la libertad y con la creatividad individual, que en general es lo que busca ese concepto de neoliberalismo, que no es solamente económico, ¿verdad? Es de gobernanza, es de gubernamentalidad. Implica, sí, la economía y la visión de cómo tiene que ser el modelo en materia económica, pero implica además cómo lo tiene que acompañar la institucionalidad del Estado y de los mercados en los cuales se sitúa, que dicho sea de paso, no conocemos prácticamente ningún régimen que funcione así en el mundo. Muy bien.
O sea, que no vivió el neoliberalismo. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué vivió? Bueno, fueron otras cosas. Dado que la respuesta fue que no, la siguiente pregunta es justificar económicamente el por qué no. Bueno, porque llegamos a la dictadura en un periodo que ya venía desde la guerra de Corea en adelante, del 54 en adelante, cuando termina la posibilidad de cobrar muchísima plata por los productos primarios que vendíamos, porque en la guerra se compraban a precios de oro la lana, los cueros, la carne y demás, y vivíamos holgadamente en un régimen de protección industrial, de sustitución de importaciones, que era muy caro por dos razones. En primer lugar, porque implicaba efectivamente pagar exceso de productos que traíamos del exterior en materia de importaciones, dilapidándonos los recursos materiales sin transferirlos a lugares de productividad mayor esperada. Pero además muy cara porque formó parte de una educación de los uruguayos fundamentalmente en poder gastar lo que quisiéramos, porque cobrábamos precios de oro por lo que producíamos, y eso se terminó en el 54, con la guerra de Corea, que fue la última guerra a la cual que posibilitó que nosotros vendiéramos ese tipo de productos. O sea, del 54 en adelante se terminaron aquellos modelos anteriores de industrialización forzada, de Valle, fundamentalmente ballistas, neoballistas y demás, y se terminó además el proyecto, cualquier tipo de proyecto que subsistiera hasta ese momento. ¿Qué quedó en el Uruguay? Nada. Quedó un Estado muy grande, formado sobre la base de una riqueza excesiva y un ánimo de protección que se funda desde que Valle imagina ese Estado solidario, esa necesidad de proteger no solamente a los uruguayos, sino a la enorme cantidad de migrantes que llegaban al Uruguay en condiciones deplorables. Eso fue bueno, pero se terminó, porque ya no había más plata para bancar ese Estado. Entonces, ¿qué vivíamos? Vivimos desde el 54 hasta el 73 un periodo denominado de estancamiento, porque crecíamos al 0,1%, 0,5% al año, acumulativo anual. Eso prácticamente es no crecer. Cualquier país más o menos digno crecía el 2, 3, 4%, y nosotros crecíamos el 0,01%, y en tanto estábamos con lo que se llama estancados. Y además estábamos cerrados, teníamos un régimen de protección instituido que nos limitaba desde todo punto de vista, porque había cambios diferenciales. Nosotros teníamos un sinnúmero de reglas de toda naturaleza que debían ser autorizados por los burócratas de turno, sea cuales fueran los gobiernos, para poder hacer las operaciones normales que en un mercado se le ocurre a la gente hacer, y la puede hacer sin estarle pidiendo permisos al burócrata de turno, que tiene siempre 10 o 15 sellos sobre la mesa para poder autorizar una operación de compra de lechugas en la Argentina, que eran más baratas que en Uruguay, naturalmente. Digo, para decir algo, ¿no? Bien, para finalizar la entrevista, queremos preguntar si el entrevistado quiere agregar algún elemento que considere enriquecedor. Bienvenido sea. Sí, que el tema del neoliberalismo, que es un sistema económico basado en una serie de reglas de juego, de apertura y liberalización esencialmente, no es solamente un régimen económico, es un régimen de gubernamentalidad, que quizás el único ejemplo en el mundo interesante para estudiar, ustedes en particular, es en que intentó instituir el gobierno alemán cuando terminó la guerra, y rodeado de los aliados, los alemanes tuvieron que armar su gobierno, su nuevo gobierno, rodeados físicamente o en tanto sin soberanía, rodeados económicamente en la pobreza más absoluta y apoyados por los planes de apoyo, y en tanto sin poder ofrecerle a su pueblo soluciones económicas independientes, y dependiendo absolutamente de lo que los aliados en ese momento tenían. ¿Qué le prometió ese gobierno, ese nuevo gobierno alemán de Ekron y demás en el 45? Vale la pena estudiarlo y que ustedes mismos lo vayan viendo, capaz que podemos ver alguna bibliografía al respecto. ¿Qué le prometió al pueblo alemán? Bueno, la libertad como único insumo
interesante para poder construir lo que hoy es ese Estado después de muchas alternativas de socialdemocracia, de un montón de cosas más, pero en la cabeza de esa gente había una cosa que era neoliberal, por cierto, pero era mucho más que eso, era neoliberalismo integrado por un concepto de gubernamentalidad, donde a la economía y a los mercados deben ser acompañados por condiciones institucionales que le permitan a los hombres ser más libres, más creativos y regulados, con estados muy fuertes, muy fuertes, pero en la función de regulación, o sea, impidiendo los actos reñidos con la competitividad real. ¿Okay? Excelente. Sí, sí. Vale. Muchas gracias por el tiempo. Y... Yo pensé que tenía una hora para esto. No, bueno, si Okay. quiere responder una pregunta más que se me ocurrió tras el transcurso. ¿Se considera usted neoliberal? Y si quiere justificar la respuesta. No lo sé, porque inmediatamente de considerarme neoliberal tendría que aludir a qué es exactamente el neoliberalismo aplicado. Y la verdad es que no tengo antecedentes en el mundo como para decirte, este país, a no ser aquella experiencia muy escasa en el tiempo de los alemanes, donde generaron un sistema de libertad, de apertura, de regularización, y muy momentáneo, porque después hubo que incorporar otras cosas. Pero si tuviera que decir algo más, diría, no identifiquen el concepto de neoliberalismo con una categoría económica exclusivamente, porque es un sistema de gubernamentalidad que en principio además coloca a la inversión de las familias en capital humano, que esa es la novedad mayor. Ustedes hablaron de Becker en algún momento y ese tipo de cosas. Es la búsqueda de la innovación para poder invertir en sí mismo, a diferencia de, para poder mañana, en vez de vender la fuerza de trabajo a nivel manual o de forma dependiente, poder ser independiente en el uso de lo aprendido. ¿Correcto? No sé si me explico, Sí, porque sí. no sé qué. No podría, no creo que nadie pueda definirse como neoliberal así absolutamente. Esa es mi idea. ¿Qué crees que te diga? Está perfecto. Muchas gracias. Ok, suerte y diviértanse en las vacaciones. Es lo importante.